Existe un lugar en el planeta que parece haber sido construido para nunca ser encontrado. Un lugar tan aislado, tan silencioso y tan inexplicable que muchos arqueólogos admiten, en privado, que preferirían nunca haber empezado a estudiarlo. Imagina una isla solitaria, perdida en las montañas de Siberia, rodeada por un lago helado, donde nunca existió una ciudad, donde no pasa ningún camino antiguo. Y aún así, alguien decidió construir allí un enorme complejo monumental. ¿Quién haría algo así? Y más importante, ¿por qué? En medio de un lago llamado Lake Terkol, existe una isla donde descansan las ruinas de una estructura gigantesca, llamada Porvacin. Vista desde arriba, parece una fortaleza perfecta: muros rectangulares, patios internos, corredores simétricos. Pero hay un detalle desconcertante. Nadie sabe exactamente para qué fue construida. No existe un registro histórico claro. No existe una población antigua alrededor, y casi no existen vestigios de vida humana dentro de ella. Cuando los exploradores llegaron al lugar por primera vez, en el siglo XIX, pensaron que era una fortaleza militar. A primera vista tiene sentido: en paredes altas, estructura organizada, una entrada monumental. Pero cuando los arqueólogos comenzaron a excavar, apareció algo extraño, o mejor dicho, algo extraño no apareció. No había restos de cocinas, herramientas, huesos de animales, objetos domésticos, nada que indicara que personas realmente vivieron allí. Es como si alguien hubiera construido un complejo gigantesco y después simplemente se hubiera ido. Ahora imagina el nivel absurdo de logística involucrado. Estamos hablando de toneladas de barro compactado, madera trabajada y tejas elaboradas transportadas hasta una isla remota en medio de un lago helado, a más de 1000 metros de altitud en las montañas de Siberia. No había puertos, no había caminos, no había ciudades cercanas. Incluso hoy, llegar hasta allí requiere helicóptero o expediciones extremadamente difíciles. Y aún así, alguien decidió construir un complejo de más de 200 metros de longitud, exactamente en ese punto, no cerca del comercio, no cerca de la agricultura, no cerca de rutas conocidas, sino aislado, casi como si el lugar hubiera sido elegido por algún motivo específico. Cuando las imágenes aéreas modernas comenzaron a circular entre arqueólogos, la perplejidad aumentó. La estructura tiene una organización casi ceremonial. Un eje central perfecto, patios alineados, edificios internos distribuidos como si siguieran un plan ritual. Algunos investigadores incluso llegaron a compararla con el diseño de ciudades imperiales de la antigua China. Y eso plantea otra pregunta inquietante. ¿Por qué un complejo con arquitectura influenciada por la China imperial habría sido construido en una isla remota de Siberia? La investigación llevó a los investigadores a una antigua civilización nómada llamada Uyghur Khaganate. Este imperio dominaba vastas regiones de Asia Central en el siglo VIII, y las evidencias indican que ellos pueden haber sido responsables de la construcción del complejo alrededor del año 777. Pero aquí la historia comienza a volverse aún más extraña, porque incluso si los uigures realmente construyeron esa estructura, la pregunta central sigue sin respuesta. ¿Para qué? Algunos sugirieron que podría haber sido un palacio de verano. Otros defendieron la idea de una fortaleza militar. Hay quienes dicen que fue un monasterio de una antigua religión llamada maniqueísmo, que durante un breve periodo se convirtió en la religión oficial del imperio. Pero ninguna de estas hipótesis explica completamente el enigma, porque todas tropiezan con el mismo problema: la ausencia casi total de señales de ocupación humana. Imagina construir una estructura monumental y abandonarla prácticamente sin uso. Eso no es solo extraño, es históricamente anómalo. Y es exactamente aquí donde el misterio de Porvacin comienza a convertirse en algo mucho más grande que un simple sitio arqueológico perdido en Siberia, porque algunas evidencias sugieren que ese lugar pudo haber sido construido para algo extremadamente específico, algo que tal vez estaba relacionado con creencias espirituales, alineaciones cósmicas o incluso eventos que los antiguos
creían que venían del cielo. Y cuando los investigadores comenzaron a analizar los detalles de la construcción, desde los materiales hasta la orientación del complejo, se dieron cuenta de algo que nadie esperaba encontrar en ese lugar aislado del mundo. Un patrón que puede cambiar completamente la forma en que entendemos el verdadero propósito de esa isla. Pero para ver ese patrón, necesitamos observar un detalle que casi pasó desapercibido durante décadas de investigación. Un detalle pequeño, pero que lo cambia absolutamente todo. Durante décadas, los arqueólogos observaron las ruinas de Port Basin como si estuvieran intentando armar un rompecabezas al que le faltaba la mitad de las piezas. Cada excavación revelaba detalles fascinantes, pero ninguno parecía explicar el verdadero propósito de aquel lugar. Era como si el complejo estuviera ocultando algo a plena vista, algo tan simple que nadie había considerado mirar en la dirección correcta. Fue entonces cuando un equipo de investigadores decidió analizar el sitio de una forma diferente. En lugar de concentrarse solo en los artefactos encontrados en el suelo, dirigieron su atención a algo mucho más amplio: la orientación exacta de la estructura, la posición de los muros, la alineación de las entradas, la forma en que los patios estaban distribuidos. Y fue en ese momento cuando se dieron cuenta de algo que cambió completamente el rumbo de la investigación. Todo el complejo parece haber sido diseñado con una precisión geométrica sorprendente, no solo alineado con los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, sino organizado de una manera que recuerda a proyectos arquitectónicos utilizados en centros ceremoniales de la antigua. Hacían este tipo de alineación rara vez aparece en construcciones militares improvisadas. Suele surgir en lugares creados para rituales, observaciones celestes o actividades simbólicas. Ahora imagina la escena hace más de 1000 años. Una isla aislada en medio de un lago silencioso. Montañas frías alrededor. Ninguna ciudad cercana. Ningún comercio, ningún tráfico constante de personas. Solo un gran complejo rectangular erguido, como si fuera un templo silencioso, mirando hacia el cielo. ¿Por qué alguien elegiría un lugar tan remoto para construir algo con esa precisión simbólica? La respuesta puede estar relacionada con un fenómeno natural extremadamente raro en esa región: en la estabilidad del suelo de la isla. Estudios geológicos indican que el lago Terricol se formó en un área de actividad sísmica moderada. Pero curiosamente, la isla donde se construyó el complejo permanece relativamente estable. Eso significa que, a lo largo de los siglos, ese punto específico se mantuvo firme, mientras otras áreas alrededor sufrieron cambios. Para alguien que vivía en el siglo VIII, un lugar que parecía inmune a los cambios de la Tierra podría interpretarse fácilmente como un espacio especial en un punto sagrado, un centro de equilibrio entre fuerzas naturales. Pero eso aún no explica la ausencia casi total de vestigios humanos. Si el lugar era sagrado, ¿dónde están los objetos rituales? ¿Dónde están los utensilios utilizados por los sacerdotes? ¿Dónde están las señales de ceremonias? La falta de estas evidencias llevó a algunos investigadores a proponer una hipótesis radical. ¿Y si Port Basin nunca fue hecho para ser habitado? Piénsalo por un instante. ¿Y si aquel complejo no era un palacio, ni una fortaleza, ni un monasterio tradicional, sino un espacio utilizado solo en ocasiones extremadamente raras? Un lugar que solo se visitaba en momentos específicos del año, quizá para eventos astronómicos, rituales políticos o ceremonias de iniciación reservadas a la élite del imperio. Eso explicaría dos cosas al mismo tiempo: la arquitectura monumental y el vacío arqueológico. Pero la historia se vuelve aún más intrigante cuando científicos modernos comenzaron a analizar un detalle microscópico encontrado en las estructuras de madera que sostenían los techos del complejo. Algo tan pequeño que durante años pasó desapercibido en los análisis iniciales: los anillos de crecimiento de los árboles, utilizados
En la construcción, estos anillos funcionan como un calendario natural. Cada capa representa un año de crecimiento del árbol. Y al estudiar ese patrón, los científicos pueden determinar exactamente cuándo fue cortada la madera. Cuando se realizó ese análisis en las vigas de Porvacin, los investigadores guardaron silencio, porque los árboles utilizados en la construcción fueron cortados prácticamente en el mismo año. Eso significa que todo el complejo fue levantado en un periodo extremadamente corto. Tal vez en pocos años, tal vez incluso menos. Ahora detente y piensa en lo que eso significa. Un proyecto gigantesco en medio de un lago remoto, construido rápidamente, con arquitectura simbólica, y después prácticamente abandonado. Eso no parece el tipo de construcción que evoluciona lentamente a lo largo de generaciones. Eso parece algo planeado para un propósito urgente, un objetivo específico, algo que necesitaba ser terminado rápido. Y entonces, casi inmediatamente, dejó de ser necesario. Algunos investigadores creen que la respuesta a este enigma puede estar relacionada con un evento político que sacudió al Imperio Yugur a finales del siglo VIII, un cambio abrupto de poder que pudo haber interrumpido rituales religiosos recién establecidos. Otros creen que el motivo pudo haber sido aún más dramático, una catástrofe natural. Existen evidencias de que un gran terremoto pudo haber golpeado la región poco tiempo después de la construcción del complejo, dañando estructuras y volviendo el lugar inestable. Si eso es cierto, el sitio pudo haber sido abandonado incluso antes de cumplir completamente su función. Pero hay un detalle que sigue intrigando a algunos estudiosos, porque incluso después de siglos de investigación, nadie ha podido demostrar definitivamente cuál era la verdadera función de aquel lugar. Y cuando los arqueólogos volvieron a visitar el sitio, utilizando tecnología moderna de escaneo subterráneo, descubrieron algo que nadie esperaba encontrar debajo de las ruinas. Algo que sugiere que el misterio de Porvacin puede ser mucho más profundo que cualquier teoría presentada hasta ahora. Y quizá mucho más antiguo de lo que imaginamos. Cuando la tecnología moderna finalmente llegó a Porvacin, muchos creían que el misterio de la isla estaba cerca de terminar. Satélites, escáneres de suelo, drones de alta precisión, todo parecía indicar que finalmente sería posible mapear cada centímetro de aquel complejo perdido en las montañas de Siberia. La expectativa era simple en encontrar cimientos ocultos, depósitos, tal vez artefactos que explicaran el verdadero propósito de la estructura. Pero lo que los investigadores descubrieron no trajo respuestas, trajo aún más preguntas. Cuando los primeros escaneos subterráneos comenzaron a revelar las capas debajo de las ruinas, apareció un patrón inesperado. Debajo de algunas áreas del complejo, especialmente cerca del patio central, surgieron señales de irregularidades en el suelo. No eran cámaras enormes como pirámides, ni túneles largos como ciudades subterráneas. Eran estructuras más pequeñas, pero perfectamente alineadas con la arquitectura de arriba. Eso planteó una posibilidad inquietante. ¿Y si Porvacin hubiera sido construido sobre algo más antiguo? La hipótesis parecía absurda al principio. Después de todo, la isla entera parecía haber sido elegida específicamente para ese proyecto. No había señales claras de ocupación anterior. Ningún registro histórico hablaba de una civilización que hubiera vivido allí antes de los uigures. Pero el análisis geológico comenzó a sugerir algo curioso. Algunas capas del suelo debajo del complejo mostraban señales de intervención humana anteriores a la construcción principal. Pequeñas áreas compactadas, como si alguien hubiera nivelado el terreno incluso antes de que comenzaran las grandes obras. Eso puede parecer un detalle técnico, pero arqueológicamente es enorme, porque significa que la isla pudo haber sido preparada mucho antes de que la fortaleza fuera construida. Y eso abre un escenario completamente nuevo. Imagina que aquel lugar ya era considerado especial mucho antes del siglo VIII. Tal vez un punto ritual utilizado por pueblos nómadas de la región. Tal vez un lugar asociado con leyendas antiguas, transmitidas oralmente durante generaciones. En Asia Central,
Historias de ese tipo son más comunes de lo que muchos imaginan. Diversas culturas nómadas creían que ciertos puntos del paisaje funcionaban como portales espirituales entre el mundo de los hombres y el mundo de las fuerzas invisibles, montañas específicas, en valles específicos, islas aisladas, en lagos remotos. Si Port Buchan ya poseía ese tipo de significado simbólico mucho antes de la construcción del complejo, eso podría explicar por qué el Imperio Hugger eligió exactamente ese punto para levantar algo tan monumental. Pero existe un detalle aún más extraño. Durante algunas excavaciones limitadas realizadas cerca de los cimientos internos, los arqueólogos encontraron fragmentos quemados de madera y barro vitrificado. Este tipo de material aparece cuando estructuras son destruidas por incendios extremadamente intensos. Al principio, esto parecía indicar simplemente que el complejo había sido quemado después de ser abandonado. Pero el patrón del incendio no corresponde a una destrucción simple. Algunas áreas parecen haber sido quemadas deliberadamente, mientras que otras quedaron prácticamente intactas. Eso llevó a algunos especialistas a plantear una teoría incómoda. ¿Y si el propio complejo fue destruido a propósito, no como resultado de una invasión, sino como parte de un ritual? En la historia antigua, existen ejemplos raros de estructuras que fueron construidas para cumplir una función simbólica específica y luego destruidas como parte del propio significado del ritual, como si el acto de borrar el lugar fuera tan importante como construirlo. Si eso ocurrió en Port Buchan, significa que aquel lugar pudo haber sido escenario de un evento extremadamente significativo, algo que los registros históricos simplemente no preservaron. Pero hay un detalle aún más intrigante, porque incluso con todos estos descubrimientos, todavía existe una pregunta que nadie ha logrado responder hasta hoy. ¿Por qué la arquitectura de Port Buchan es tan diferente de cualquier otra construcción Hugger conocida? La disposición interna se parece mucho más a complejos religiosos del Asia Oriental que a estructuras típicas de Asia Central. Eso sugiere una influencia cultural directa, quizá incluso la participación de arquitectos extranjeros. Pero si eso es cierto, entonces estamos frente a algo aún más misterioso, porque significa que un proyecto internacional gigantesco fue ejecutado en uno de los lugares más aislados del continente. ¿Quién habría autorizado algo así y para qué? La respuesta puede estar relacionada con una transformación religiosa dramática que ocurrió dentro del Imperio Hugger en ese mismo periodo. Un cambio espiritual tan radical que alteró completamente la identidad de la élite gobernante. Y esa transformación puede haber sido la clave para entender por qué Port Buchan fue construido y por qué fue abandonado casi inmediatamente después. Pero para entender eso, necesitamos observar una religión antigua, hoy casi olvidada, que durante un breve momento dominó uno de los imperios más grandes de Asia. Una religión que prometía revelar el verdadero conflicto entre la luz y la oscuridad, y que pudo haber dejado su marca más enigmática justamente en esa isla perdida, en medio de un lago helado. Existe un detalle en la historia del Imperio Hugger que muchos documentales mencionan solo de pasada, pero que puede ser la pieza central para entender el verdadero propósito de Port Buchan. En el siglo VIII, algo extremadamente inusual ocurrió dentro de la élite gobernante de ese imperio nómada. El gobernante decidió adoptar oficialmente una religión extranjera que casi nadie en la región conocía. Esa religión se llamaba maniqueísmo, fundada en el siglo III por un profeta llamado Mani. Esta tradición espiritual enseñaba algo radical para su época. El universo entero era un campo de batalla entre dos fuerzas eternas, la luz y la oscuridad. Según sus enseñanzas, partículas de luz divina estaban atrapadas dentro de la materia, y la misión espiritual de la humanidad era liberar esa luz a través del conocimiento y la disciplina espiritual. Puede parecer una idea abstracta, pero para los gobernantes del Imperio Hugger, esa creencia se volvió extremadamente poderosa. Los registros históricos indican que el gobernante Kagan adoptó oficialmente el maniqueísmo
alrededor del año 762, transformando la religión en parte de la estructura política del imperio. Misioneros maniqueos comenzaron a influir en decisiones estratégicas, rituales de la corte e incluso en la arquitectura de ciertos centros ceremoniales. Y es exactamente aquí donde Port-Basin vuelve al centro del misterio, porque muchos estudiosos comenzaron a notar que el diseño del complejo posee características muy similares a las descripciones de antiguos monasterios maniqueos. Un gran patio central rodeado por edificios más pequeños, áreas internas que podrían funcionar como salas de meditación o asambleas espirituales, estructuras que recuerdan espacios de enseñanza religiosa. Pero hay algo aún más intrigante. A diferencia de los templos tradicionales, el maniqueísmo valoraba profundamente el aislamiento espiritual. Muchos de sus rituales se realizaban en lugares alejados del mundo común, donde los practicantes buscaban purificar la mente, lejos de la influencia de la sociedad. Ahora imagina el simbolismo de eso. Un monasterio construido en una isla solitaria, en medio de un lago rodeado de montañas. Un lugar donde el silencio es absoluto, donde la naturaleza domina el horizonte y donde la sensación de separación del mundo es total. Para una religión que predicaba la liberación de la luz atrapada en la materia. Un lugar así podría haber tenido un significado espiritual profundo. Pero hay un detalle que complica esta teoría, porque la adopción del maniqueísmo por parte del Imperio Yugur duró muy poco tiempo. Pocos años después de la conversión oficial, el imperio se sumergió en intensos conflictos internos. Los cambios de liderazgo ocurrieron rápidamente. Facciones rivales comenzaron a disputar el poder, y la influencia maniquea dentro de la corte empezó a ser cuestionada por diferentes grupos políticos. Si Port-Basin realmente fue construido como un centro religioso ligado a esta nueva fe, entonces el complejo pudo haber sido víctima directa de esa turbulencia política. Imagina la escena, un enorme proyecto espiritual siendo levantado rápidamente, con el apoyo directo del gobernante. Monjes, arquitectos y trabajadores dedicados a construir un lugar que simbolizaría una nueva era religiosa. Y entonces, de repente, el poder cambia de manos. La religión pierde apoyo político y el proyecto deja de tener sentido. En ese escenario, abandonar Port-Basin habría sido más que una decisión práctica. Podría haber sido una forma de borrar un símbolo de una ideología que ya no era bienvenida. Pero hay algo aún más extraño en la cronología. Estudios recientes sugieren que el complejo pudo haber sido construido exactamente durante un periodo de intensa actividad sísmica en la región. Eso significa que la isla pudo haber sufrido temblores poco después de la finalización de las estructuras principales. Si eso ocurrió, imagina el impacto psicológico en una comunidad religiosa que creía en fuerzas espirituales gobernando el universo. Un terremoto golpeando un centro espiritual recién construido podría fácilmente interpretarse como una señal divina, una advertencia o incluso una condena. En ese caso, abandonar el complejo no sería solo una decisión política o logística, sería una decisión espiritual, un intento de evitar seguir utilizando un lugar que tal vez había sido considerado maldito. Y cuando juntamos todos estos elementos, construcción rápida, arquitectura simbólica, aislamiento extremo, posible función religiosa y abandono abrupto, el misterio de Port-Basin comienza a adquirir contornos mucho más profundos de lo que parecía al principio. Pero todavía existe un último detalle que deja a muchos investigadores inquietos, porque cuando los científicos analizaron con más cuidado los materiales utilizados en la construcción, percibieron algo que puede sugerir que el complejo fue erigido durante un evento natural extremadamente específico. Un evento que ocurre raramente, algo que literalmente congela el tiempo durante algunos meses y transforma completamente el paisaje alrededor. Si esta hipótesis es correcta, entonces la construcción de Port-Basin pudo haber ocurrido en circunstancias que pocos historiadores
siquiera han considerado. Y comprender ese detalle puede revelar cómo fue posible levantar una estructura gigantesca en medio de un lago congelado durante mucho tiempo. La mayor pregunta sobre Por-Bazin parecía casi imposible de responder. ¿Cómo transportar toneladas de madera, barro y tejas hasta una pequeña isla en medio de un lago aislado en las montañas de Siberia? Incluso con tecnología moderna, la logística sería complicada. Imagina intentar hacerlo hace más de 1000 años. Barcos simples no serían suficientes para transportar grandes cargas pesadas repetidamente. Construir puentes temporales también parece improbable, considerando el ambiente inestable y el clima extremo de la región. Y aún así, alguien logró realizar esa obra gigantesca. La respuesta puede estar en un fenómeno natural que transforma completamente ese paisaje todos los años. Durante los meses de invierno, el lago Terricol se congela por completo, no solo en una superficie fina, sino en una capa de hielo extremadamente gruesa que puede soportar el peso de personas, animales e incluso grandes cargas. Eso lo cambia todo. Si el lago estaba congelado durante la construcción, la isla dejaría de ser una isla aislada. Se transformaría temporalmente en una extensión natural de la tierra alrededor. Los trabajadores podrían caminar directamente sobre el hielo, arrastrando trineos cargados de madera, barro compactado y materiales de construcción. De repente, algo que parecía logísticamente imposible se vuelve perfectamente plausible. Pero ese detalle también sugiere otra cosa aún más interesante. Si el complejo fue construido durante el invierno, eso significa que el proyecto pudo haber sido ejecutado en un plazo extremadamente corto, aprovechando solo algunos meses en los que el lago se congelaba completamente. Ahora imagina la urgencia de eso. Cientos de trabajadores, materiales siendo transportados constantemente sobre el hielo, estructuras levantándose rápidamente antes de que el deshielo de la primavera volviera a ser difícil el acceso a la isla. Eso refuerza una idea que muchos investigadores comenzaron a considerar seriamente. Por-Bazin pudo haber sido un proyecto construido bajo presión de tiempo. ¿Pero presión de quién? ¿De una orden imperial, de líderes religiosos o de circunstancias naturales que exigían que el proyecto fuera concluido rápidamente? Existe además otro detalle fascinante sobre el clima de la región. En ciertas épocas del año, especialmente en verano, el paisaje alrededor del lago puede parecer casi sobrenatural. El silencio es profundo. La niebla cubre con frecuencia la superficie del agua. Las montañas se reflejan en el lago, creando la sensación de un espejo gigante entre el cielo y la tierra. Para muchas culturas antiguas, lugares así eran considerados portales espirituales naturales. Puntos donde el mundo físico y el mundo invisible parecían tocarse. Si líderes espirituales, maniqueos, realmente participaron en la elección del lugar, es fácil imaginar por qué esa isla habría sido vista como un punto especial, un lugar donde la contemplación, el aislamiento y la simbología de la naturaleza crearían el ambiente perfecto para rituales profundos. Pero todavía existe un último enigma que deja a algunos arqueólogos profundamente intrigados. A pesar de la grandiosidad de la construcción, Por-Bazin parece no haber pasado nunca por reformas significativas. No hay señales claras de expansión, adaptaciones o mejoras a lo largo del tiempo. Algo común en cualquier estructura que haya sido utilizada durante generaciones. Eso sugiere algo radical. El complejo pudo haber sido utilizado solo durante un periodo extremadamente corto, tal vez pocos años, tal vez menos. Es como si todo aquel esfuerzo monumental hubiera sido dirigido hacia un único momento histórico y luego simplemente abandonado. Algunas teorías sugieren que la caída del gobernante que apoyaba el maniqueísmo pudo haber interrumpido completamente el uso del lugar. Otras defienden que terremotos en la región pudieron haber dañado partes de la estructura poco después de su construcción, desalentando cualquier intento de ocupación permanente. Pero también existe una tercera posibilidad,
que rara vez se discute. ¿Y si el complejo hubiera cumplido exactamente aquello para lo que fue creado? ¿Y si Port-Basin no fue abandonado por un fracaso, sino porque su función ya había terminado? Si eso es verdad, entonces el lugar no es solo una ruina misteriosa. Puede ser el vestigio de un evento específico, un ritual, una ceremonia o una reunión histórica que ocurrió allí una sola vez y nunca volvió a repetirse. Una estructura monumental construida para un momento singular en la historia y luego, silenciosamente, dejada para desaparecer en el tiempo. Pero todavía existe un detalle final que vuelve este misterio aún más profundo, porque cuando observamos Port-Basin desde el cielo, percibimos algo que conecta esta isla aislada con un patrón mucho mayor, presente en diversas culturas antiguas alrededor del mundo. Un patrón que aparece en templos, ciudades sagradas y centros ceremoniales separados por miles de kilómetros de distancia. Un patrón que sugiere que nuestros antepasados tal vez estaban observando algo muy específico en el cielo, algo que consideraban lo suficientemente importante como para orientar construcciones enteras. Y cuando analizamos la orientación de Port-Basin bajo esa perspectiva, surge una posibilidad que pocos investigadores se atreven a discutir abiertamente: la posibilidad de que esa isla haya sido elegida no solo por su geografía, sino por su relación con el cielo. Cuando satélites modernos comenzaron a mapear Port-Basin con precisión milimétrica, los investigadores finalmente pudieron observar algo que durante siglos era imposible percibir desde el suelo. La isla entera parecía organizada como un dibujo geométrico perfecto sobre la superficie del lago en líneas rectas, ángulos casi exactos, una simetría que no parecía accidental. Pero el detalle realmente intrigante no estaba solo en la forma de la fortaleza, estaba en la dirección hacia la que apunta. Cuando arqueólogos y especialistas en arqueoastronomía comenzaron a analizar el eje central del complejo, percibieron que no está alineado de forma aleatoria. La entrada principal y el eje interno siguen una orientación que coincide casi perfectamente con el movimiento del Sol en momentos específicos del año. Eso significa que, en determinados días, la luz solar atravesaría directamente el patio principal e iluminaría áreas internas del complejo de forma extremadamente precisa. Ahora imagina este escenario. Hace más de 1000 años, el sol surgiendo lentamente detrás de las montañas de Siberia, la luz dorada reflejándose en la superficie congelada del lago. Y entonces, atravesando exactamente la puerta principal de la fortaleza, iluminando el centro del complejo, como si fuera un escenario preparado para ese momento. Ese tipo de alineación no aparece por casualidad. Exige planificación, exige observación cuidadosa del cielo durante años, y exige que los constructores entiendan exactamente dónde nace o se pone el sol en determinados períodos del calendario. En muchas civilizaciones antiguas, estructuras alineadas con eventos solares eran utilizadas para marcar momentos espirituales importantes, solsticios, equinoccios, cambios de estación o festivales religiosos. Eso nos lleva a una posibilidad fascinante. ¿Y si Port-Basin fue construido para funcionar como una especie de calendario ceremonial? Un lugar donde eventos específicos del cielo marcaban rituales, decisiones políticas o ceremonias espirituales. Para una religión como el maniqueísmo, que veía el universo como un conflicto entre luz y oscuridad, el simbolismo del sol podría haber tenido un significado profundo. La luz atravesando la oscuridad de la arquitectura, penetrando el centro del complejo, podría representar exactamente la victoria espiritual que los seguidores buscaban. Pero hay algo aún más intrigante. Algunos investigadores observaron que el diseño del complejo se parece mucho al planeamiento urbano utilizado en ciudades imperiales chinas de la dinastía Tang. Eso sugiere que arquitectos o ingenieros influenciados por la cultura china pudieron haber participado en el proyecto. Si eso es verdad, entonces Port-Basin no era solo un proyecto local, pudo haber sido parte de un intercambio cultural y espiritual
mucho mayor entre civilizaciones de Asia Central y del Oriente. Y eso vuelve la elección del lugar aún más intrigante. Porque, incluso con toda esa sofisticación arquitectónica, el complejo fue construido en uno de los lugares más aislados imaginables. No cerca de una capital, no cerca de rutas comerciales, sino en un punto casi invisible en el mapa. Tal vez exactamente por eso. Tal vez el aislamiento era parte esencial del significado del lugar. Un espacio donde la élite espiritual o política del imperio podía reunirse lejos de los ojos del mundo. Un escenario secreto para decisiones o rituales que nunca fueron registrados en documentos oficiales. Si esta hipótesis es correcta, entonces Port Basin puede representar algo raro en la arqueología. Un monumento construido para eventos reservados a un grupo extremadamente restringido de personas. Un espacio diseñado no para el pueblo, sino para una élite espiritual o gobernante. Y eso explicaría por qué casi no existen registros históricos claros sobre el por qué lugares destinados a rituales secretos jarau. ¿Ves? Aparecen en los documentos oficiales, existen, pero son mencionados solo de forma indirecta o, a veces, no son mencionados en absoluto. Pero existe una última pregunta que transforma todo este misterio en algo aún más perturbador. Porque si Port Basin fue realmente construido para un evento o ritual extremadamente específico, entonces algo importante ocurrió en esa isla, algo lo suficientemente grande como para justificar la construcción de un complejo monumental en medio de un lago congelado. Y, al mismo tiempo, algo lo suficientemente silencioso como para desaparecer completamente de los registros de la historia. La pregunta final no es solo por qué ese lugar fue construido. La pregunta es, ¿qué ocurrió exactamente allí? Porque a veces, la arqueología no revela solo ruinas, a veces revela la sombra de acontecimientos que la historia oficial prefirió olvidar. Y cuando observamos Port Basin, hoy, rodeado por el silencio de las montañas de Siberia, es imposible no sentir que esa isla guarda una historia que tal vez nunca será completamente revelada. Hoy, cuando los investigadores visitan la isla de Port Basin, lo que encuentran es un silencio casi inquietante. Las paredes de barro todavía dibujan el contorno perfecto de la antigua fortaleza, como una cicatriz geométrica en medio del lago. No existen templos intactos, no existen esculturas grandiosas, no existen tesoros escondidos, esperando ser descubiertos. Han solo ruinas y preguntas, pero a veces, en la arqueología, las preguntas son más valiosas que las respuestas, porque cada detalle de ese lugar apunta hacia algo extraordinario. Un imperio poderoso decide construir una estructura monumental en uno de los lugares más aislados de Asia. Materiales son transportados a través de un lago congelado. La arquitectura sigue patrones precisos. El proyecto se completa rápidamente y luego es abandonado casi sin uso. Eso no parece el comportamiento de una civilización construyendo algo común. Parece el comportamiento de una civilización respondiendo a algo muy específico. Tal vez una visión religiosa, tal vez una decisión política urgente, tal vez un ritual que marcó profundamente a la élite gobernante del imperio. Algo lo suficientemente importante como para movilizar recursos gigantescos, pero también lo suficientemente efímero como para desaparecer poco después. Al observar Port Basin desde lo alto hoy, es imposible no percibir cómo la naturaleza lentamente está retomando lo que un día fue moldeado por manos humanas. La hierba crece entre los muros. El viento atraviesa los corredores vacíos. En invierno, el lago vuelve a congelarse, como lo hacía hace más de 1000 años. Y tal vez esa sea la parte más intrigante de la historia, porque el escenario alrededor de la isla prácticamente no ha cambiado desde la época en que el complejo fue construido. Las mismas montañas, el mismo lago silencioso, el mismo horizonte vasto
y aislado. Si alguien de aquella época regresara hoy, reconocería el lugar inmediatamente, pero no reconocería el motivo por el cual fue construido. Y eso es exactamente lo que vuelve a Port Basin tan fascinante para los historiadores modernos. No estamos solo mirando una ruina antigua, estamos mirando un evento histórico que dejó casi ningún registro escrito, una construcción monumental que parece haber sido creada para un momento específico y luego abandonada para que el tiempo la borrara lentamente. Tal vez algún ritual ocurrió allí en una mañana específica, cuando el sol atravesó la puerta principal exactamente en el ángulo planeado. Tal vez líderes espirituales se reunieron en ese patio central para tomar decisiones que cambiarían el destino de un imperio. O tal vez algo aún más simple y al mismo tiempo más misterioso ocurrió. Tal vez Port Basin fue construido para un propósito que tenía sentido solo en aquel momento de la historia y que simplemente dejó de existir. La verdad es que la arqueología rara vez nos entrega respuestas completas, nos entrega fragmentos en señales, y a veces solo el eco distante de acontecimientos que el mundo olvidó. Pero esos fragmentos son suficientes para recordarnos algo poderoso. Las civilizaciones antiguas no eran menos complejas de lo que imaginamos. Tenían creencias profundas, decisiones políticas sofisticadas y proyectos monumentales que aún hoy desafían nuestra comprensión. Port Basin permanece allí, silencioso en medio del lago Terekol, como un recordatorio de que el pasado todavía guarda historias que tal vez nunca logremos reconstruir por completo. Y tal vez sea exactamente eso lo que vuelve a ese lugar tan poderoso, porque algunos misterios no existen para ser resueltos, existen para recordarnos cuánto aún no sabemos sobre la historia de la humanidad. Gracias por ver, y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira un video más de nuestro canal.